El miércoles estuve dándoles un principio sobre la enseñanza. Una sola instrucción dio el Señor Jesús: quisiéramos discípulos enseñándoles todo lo que Él nos ha enseñado. Y si usted quiere propósito en la vida, ¿por qué Dios le rescató? ¿Por qué le sanó? ¿Por qué le restauró? Es para que usted enseñe a otros. Mírenme que les voy a enseñar algo tremendo. Dios va a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra años atrás. Y Él dice: ¿acaso yo he de ocultarle algo a mi siervo Abraham? Porque yo sé que Él ha de enseñar las cosas a sus hijos y a todas sus generaciones. Entonces Dios se le revela a Abraham y le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: perdóname, Dios, yo sé que tú eres justo y perfecto. ¿Qué tal que hayan 50 justos allá? ¿Destruirás esa tierra si hay 50 justos? Y empieza un diálogo, una conversación. Y Dios le dice: bueno, si hay 50 no la destruyo. Y si hay 45, ¿qué tal que haya 45? Ok, si hay 45 no la destruyo. ¿Qué tal que hayan 30? No, pues no la destruyo. ¿Qué tal que hayan 20? Pues no la destruyo. Bueno, ya estamos dialogando, Señor, qué pena que le pida tanta rebaja. ¿Qué tal que hayan 10? Y Dios le dice: listo, si hay 10, no la destruyo. Y en esa ciudad no habían 10 justos. Desde ahí nació un rango de principio bíblico de la compasión de Dios. Empezó en 50 y terminó en 10. Por eso cuando Dios va a organizar a Israel a través de Moisés, le dice: tienes que buscar líderes de 10, de 50, de 100 y de 1000. Porque el número 10 significa que hay un corazón compasivo para ministrar. La palabra ministrar es servir, lo que nos quedó viendo hoy la pastora. El servir. Las finanzas, la productividad que yo tengo es para servir a otros. No solamente para mi vida, para ser un excelente mayordomo, como nos enseñó, sino para servir. Entonces yo quiero que usted reflexione si usted está cumpliendo ese parámetro divino. Y algo que yo le quiero explicar hoy es que así usted le guste, le parezca o no, el diseño está. La instrucción está. Y si todos somos mayordomos, a todo mayordomo se nos pide cuentas. La parábola de los talentos es que Dios dio unos talentos, se fue lejos y dice: y al cabo de mucho tiempo regresó. No sé si al cabo de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Ahorita que estamos orando por el tío Luis que está hospitalizado, y he reflexionado mucho en lo que es el final de los tiempos de una persona. 83 años. Y rodeado de toda su familia. Y los sobrinos van y si quieren rotar para visitarlo. Y hoy con mi esposa hablábamos: ¿por qué? ¿Por qué quieren tanto al tío Luis? Y mi esposa me decía: porque es que él fue muy cercano a nosotros. Y con nuestros hijos fue muy cercano. Y a los 83 años, en medio de unas circunstancias difíciles, con unos dictámenes terribles, irrepetibles, hay una evaluación de la vida, de lo que se hizo en la vida. Por eso la Biblia dice que nadie se engañe. Lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Cuando usted viene a la vida con Dios, usted encontrará un principio, y es que la verdad que está escrita en esta palabra te hará libre. ¿Libre de qué? De falsos conceptos. Fuimos criados en culturas diferentes, en contextos familiares diferentes, pero cuando tú vienes a la palabra, tú tienes que decir: Señor, que esta palabra para mí sea verdad. Y la pregunta es si tú, cuando vas a la palabra,
vas con una actitud y que vas a leer una verdad. En un mundo donde todo es relativo. Porque para el mundo muchas cosas son relativas. Y para usted que está hoy viendo o escuchando, yo le quiero decir que no es así con Dios. Él nos quiere enseñar verdades eternas. En el hebreo son los olam de Dios. Esas sendas antiguas son los olam de Dios. ¿Qué significan los olam de Dios? Que el cielo y la tierra pasarán, pero sus olam nunca pasarán. Pero entonces, ¿de qué vale que tú las leas? ¿Qué sentido tiene que tú las escuches? ¿Qué actitud usted tiene frente a la palabra? Porque solo daremos cuenta por la palabra de Dios. O sea, delante del trono, todas personas tendremos dos citas: la muerte y el juicio. Quiéralo usted, no, gústele a usted o no le guste, parezcalo o no, sea usted muy creído o no, muy inteligentico o no, muy riquito o no. Para todos los seres humanos, a mí me impacta leer Santiago, cuando es el juicio sobre los gobernantes y los poderosos de la tierra que oprimieron por años, que oprimieron con impuestos justos, con salarios injustos. Tendrán un juicio tremendo. Que ella estaba hablando con una persona que conoce mucho de economía aquí en Colombia y me decía que uno de los grandes personas que ganan dinero aquí en Colombia gana 1.950 millones al día. Y yo digo, qué desbalance. Recaudando los fondos de todo el pueblo y de manera parece justa, pero yo digo, ¿eso es justo? Ese desbalance, esa desproporción. Y pareciera que uno se siente impotente ante esas estructuras que ya ellos montaron, ¿cierto? Y crearon una palabra últimamente que se llama sistema. Y usted no sé la palabra, no es que el sistema se cayó. Es que no hay sistema. Es que nos quedamos sin sistema. ¿Sí le han contestado alguna vez en su vida usted que queda? Y entonces, no hay sistema. Y la cita que tenía, el sistema no me deja ver. ¿Sí le ha pasado? O usted va a sacar su plática de afán y no hay sistema. Se cayó el sistema. A lo que voy es que todas esas cosas pueden ocurrir hoy, pero un día darán cuenta ellos también. Entonces quiero que ustedes entiendan. Yo les decía el miércoles, siempre tengo una oración y el domingo que tuvimos ese tiempo tan glorioso. El centro es, realmente nos vamos a la verdad, ese tema del arrepentimiento, por ejemplo. El arrepentimiento es la puerta para el reino de los cielos. Y pare de contar. Créalo usted o no lo crea. Tiene que tener un espacio de reconocer que ha pecado, ha confesado sus pecados y luego cambiará sus actitudes. Mientras tanto, no. Pues hoy quiero hablar, pues sé que va a ser corto el tiempo, pero al menos quiero dejar sembrado o al menos una tareita para esta semana, y es que usted se lea algunos capítulos de la Biblia. ¿Y por qué quise traer este tema? Porque este tema, entre el mes 10, 11 y 12, antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Él se dedicó a enseñar. Esto es capítulo 11 de Lucas. A propósito, busque su Biblia, que no sea su celular, ojalá. Busque su Biblia. Su cuaderno de notas. Y vaya al libro de Lucas, capítulo 11. Pero antes de ir al libro, no me la coloquen todavía, quiero que encuentren el libro y que entiendan qué es lo que vamos a hacer hoy. Entre el capítulo 11 y el capítulo 17 pasan más o menos 2 meses. Entre el capítulo 11 de Lucas
Y el capítulo 17 de Lucas pasan 3 meses, mes 10, mes 11, parte del mes 12, y luego cuando ya empieza el nuevo año, pues ustedes saben que el Señor desde el día 9 llegó a Jerusalén, porque en el día 10 era esa entrada triunfal para apartar al Cordero. Éxodo 12, ¿recuerdan? Éxodo 12, la instrucción era que en el día 10 tenían que apartar un cordero sin defecto, ¿sí lo han leído? Y en el día 14 se tenía que sacrificar el cordero, eso está en Éxodo 12. Y todo lo que fue el prototipo de esa Pascua, el Señor Jesús lo cumplió al pie de la letra, tal cual. Así que él en el mes primero, en el día 10, él hace esa entrada que llaman triunfal, pues, de triunfal, pues sí, chévere, porque lo alababan, pero era porque iba para el matadero, un cordero al matadero. Pero él entra y es cuando lo examinan los fariseos y Herodes y Pilato, y por 4 días dice que todo el mundo lo examinó y no le encontraron ningún pecado. ¿Recuerdan? Porque era un cordero sin defecto, sin mancha, nuestro Salvador, el Redentor, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces él, antes de eso, a mí me impacta porque siempre he meditado qué fue lo que los grandes hombres y mujeres de Dios hicieron antes de partir. Y antes de impartir ellos enseñaron, era como un resumen. Cuando yo estudié esas enseñanzas, especialmente esa segunda carta que él escribe a Timoteo, hay tanto tesoro casi que desde la primera frase. Porque era el legado de un hombre lleno de Dios que había ido al cielo y cosas tan sorprendentes que ni siquiera Dios le dio permiso para que las escribiera, de tanta revelación tan gloriosa que él tuvo. Pero sin embargo él ahí preso le escribía, decía: yo sé que estoy pronto a partir, pero espere, le escribo, yo no me quiero ir sin que usted sepa esto. El Señor Jesús igual. El Señor Jesús se dedicó y buscó una oportunidad y una oportunidad y una ocasión y una oportunidad y otra oportunidad y otra ocasión solo para enseñar. Y yo sé que muchos se autodominan cristianos y se autodenominan cristianos porque supuestamente son seguidores del Cristo, del Mesías, imitadores de Él, que es lo que el apóstol Pedro dice que debemos seguir sus pisadas. O sea que usted y yo, si queremos seguir unas pisadas, un modelo, un ejemplo, solo debemos tener un principio en la vida: enseñar lo que el Señor Jesús nos enseñó. No hay otra razón. No hay otra razón, no le busque. Y yo estoy completamente seguro que un día Dios nos va a decir qué pasó con esas personas que yo puse a tu alrededor. Llámese cónyuge, llámese hijos, llámese hermanos, llámese compañeros de universidad, compañeros del colegio, compañeros de oficina, personas con las que tú haces negocios, no sé. Pero Dios nos va a decir: ¿enseñaste lo que yo te enseñé? Porque lo último, ¿recuerdan cuando Él resucita y se presenta en el monte de los olivos a sus discípulos? Y les dijo: toda potestad me ha sido dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, o por consiguiente, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre de Jesús y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Amén. Entonces, cuando ahorita mi esposa decía la oración del Señor Jesús en el Evangelio de Juan: Señor, de los que tú me diste, ninguno se perdió. Era un enfoque total de que el Señor pone personas a nuestro alrededor para un propósito. Enseñemos. Y a todo tipo de personas. Mire, aquí dice enseñanzas del maestro y luego coloqué un título: ocasiones y oportunidades para enseñar. O sea que si tú andas con ese foco, mínimo 10, ¿recuerdan a Abraham? Mínimo ¿cuántos? Para no destruir Sodoma. 10.
¿Y cuál era el mínimo de un líder en Israel para administrar, para gobernar? 10. O sea, que tú digas, Señor, yo en mi vida enseñé, discipulé, no le compartí, porque si dice, yo si a más de uno le mandé un WhatsApp, o le entregué un papelito, ¿cierto? No. Alguien dice, ¿de dónde sacaron que cantar en las calles es evangelizar? Pero bueno, son estilos. Si usted después de cantarlos discipula, chévere, ¿cierto? Pero usted tiene que tener el enfoque. Una de las cosas primeras, nosotros nos casamos sin Dios, mi esposa y yo. Y Sergio Andrés nació, y solo a los 9 meses de nació fue que nos convertimos. Pues que Dios nos permitió convertirnos, y luego nació Laura. Pero entró una carga, de lo primero que Dios puso como una carga en mi vida era cómo yo les enseño lo que estaba aprendiendo a mis hijos. Cómo yo les enseño esto que a mí no me enseñaron, que yo nunca aprendí. Y yo era un muchachito de 30 años, con una muchachita de 24, que estábamos con un niñito de 9 meses, ¿sí? Ahí fue cuando nos convertimos. No nos convertimos a los 60 años. Yo tenía 30, mi esposa 24 y mi hijo 9 meses de nacido. Y así comenzamos ese caminar con una obsesión. Y cuando nuestros hijos iban creciendo, ellos se dieron cuenta de que nosotros éramos muy celosos con ciertas cosas. Y como que eso no, y eso tampoco, no, tampoco, no. Y ellos decían, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Y teníamos que empezarle a contar. ¿Por qué les estábamos advirtiendo de esas cosas en las que nosotros habíamos caído? Y siempre fue enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles de lo que más podíamos. Sé que no fuimos perfectos, sé que quedaron cosas inconclusas, materias pendientes, materias que perdimos, intensidad horaria que faltó en algunas materias. Pero lo que yo digo es que Dios nos dijo que teníamos que enseñar, no solamente a nuestros 2 hijos, a nuestra familia. Algunos han acatado, otros no. Algunos han aceptado, otros no. A los amigos del colegio prefieren salir corriendo, pero tratamos de enseñarles. Y a toda persona que Dios ha puesto por nuestro camino, le hemos querido siempre enseñar que la verdad de la palabra de Dios. Y lo mismo es en esta congregación. Si usted pertenece a esta comunidad, a esta congregación, por eso es en serio que me gusta que se conozcan. Eso es un principio bíblico. Usted no viene, se echa la señal de la cruz y se va. Somos una comunidad. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles. Todo lo compartían en común, las oraciones, el pan. Todo lo compartían con alegría y sencillez de corazón. Usted no puede ser una vela, usted no puede, yo me casé y se cogen de la mano los matrimonios. Antes de que alguien nos salude. Estábamos ayer hablando de qué es una comunidad en una nación y alguien decía, pues la comunidad, la verdad, pues, yo tengo una esposa y 2 hijos y yo vivo todo bien, pues todo bien. Le dije, sí, pero vive con otros y no va a aparecer el malo que quiere hacerle daño a usted. Entonces ahí ¿cómo soluciona? ¿Usted soluciona todo? No, somos una comunidad y por eso está esta Biblia que nos enseña cómo solucionar. Recuerden, si usted tiene un toro bravo y lo deja saltar la cerca y el toro bravo fue y mató al vecino, usted no dice, no, de malas, no, de malas no, usted paga por el vecino y paga y le matan el toro de paso. Es lo que está escrito en la Biblia. Y hay un principio bíblico que es el principio de la restitución, porque eso es muy fácil decir, sí, como Saqueo, si te hice algo, te ofendí, perdóname. No, o algunos ni perdóname, discúlpame. No, ¿cómo vas a restituir? Ese es el verdadero principio bíblico. Entonces yo oro porque esta comunidad, y pastor, ¿y por qué está así tan angustiado con los últimos? Porque yo creo que se han acortado los tiempos, ¿sí? Cada día nos queda menos tiempo, así, para hacer las cosas como Dios quiere, amén. Entonces en el capítulo 11 empieza, me impacta que en 2 ocasiones de esto va a la casa de un fariseo. Entonces solo voy a leer los primeros versos, estoy en el 11:37, ¿están en Lucas? Busque su Biblia, no mire la pantalla. Yo quiero es que aprenda a leer su Biblia. Lucas 11:37 dice, luego que había hablado, le rogó. ¿Quién le rogó?
diga, un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa, y el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. O sea, lo primero que me impacta en la ocasión es que el Señor Jesús nunca desperdició una ocasión. Porque otra dice: ¿cómo así usted tan ungido comiendo con un fariseo? Y el Señor dijo: pues es la oportunidad para cantarles la tabla. Y si ustedes leen esos capítulos al 54, les pega un regaño. Hay fariseos hipócritas que limpian lo de afuera, son sepulcros blanqueados, aman sentarse en las primeras filas para ser vistos por... Oye, les cantó de todo, pero fue a comer. Yo no sé si le darían de comer después de eso o no, ni cuánto duró la comida. Pero a mí me impacta que él decía: esta gente necesita que alguien le diga en lo que está pecando. Y en ese texto hay 6 ocasiones en que él les dice: ay de ustedes, fariseos. Ay, lo que les va a pasar. Y les fue diciendo. Yo me imagino que se enfurecieron. Sí, no me imagino. Dice, verso 53 dice: diciéndoles él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, y acusarle era para matarlo. O sea, eso no era una rabiecita que les dio. Desde ahí propusieron: ¿cómo hacemos para matar a este loco? Yo conozco personas en Colombia que han querido levantar causas justas, que han querido defender a los indefensos. Los mandan matar. Campesinos, líderes sociales, personas que han querido levantar la voz. A Martin Luther King, un gran hombre de Dios en Estados Unidos, con la causa de la esclavitud de los negros, del desprecio a los negros, fue asesinado. Y generalmente pasa así cuando hay que decir las cosas. Pero usted dice: bueno, yo, ¿qué responsabilidad tengo? ¿Con ellos o con Dios? De enseñar, de decirles: eso que tú estás haciendo está mal. Te pueden dejar de hablar. Es mejor una corrección expresa que un amor tácito, dice la Biblia. Es mejor que ustedes digan la verdad. Usted tiene la responsabilidad, si conoce la verdad, de hablar la verdad. Usted no puede andar, primero, queriendo agradar a todo el mundo, o segundo, callando todo y dejando pasar por alto todo. No puede decir: ay, eso no es mi problema. Reflexione bien en ese concepto que tiene. Si realmente no es su problema. Si realmente Dios no lo va a responsabilizar de algo que usted ya sabía. Y repito, no tengo el tiempo, espero que usted sea juicioso y lea los 6 ayes que hay ahí, para que entienda que la primera ocasión que él quiso aprovechar fue con los fariseos. Y se fue y lo invitaron a comer y fue y comió. Y claro, como no se lavó las manos, como era un rito que ellos mismos, los fariseos, se habían inventado, él les dijo de entradita, el saludo fue: usted limpia lo de afuera, pero lo de adentro están llenos de... ¿qué les dijo ahí? De rapacidad y maldad. O sea, eso no fue un saludo lindo. ¿Se acuerdan cuando Pedro entra donde Cornelio, un gentil? El saludo de Pedro fue: ustedes saben cuán abominable es para un judío venir a la casa de un gentil. Ese fue el saludo. Definitivamente Dios tenía un plan con Cornelio. Pero ese fue el saludo. Ahora, usted y yo somos responsables de la verdad. ¿Estamos acá? La segunda ocasión está en el capítulo 12. Y esta enseñanza del capítulo 12 va hasta el capítulo 13, verso 9. Y dice lo siguiente, 12:1. Y esta fue la ocasión para enseñarle a la multitud y a los discípulos. ¿Ok? ¿Para qué fue esta ocasión? ¿A quién le iba a enseñar en esta ocasión?
Vamos, me está siguiendo en su Biblia, me gusta que lea su Biblia. Hay una revelación muy linda cuando uno lee la Biblia. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Como me gusta tomar nota, entonces me puse a contar cuántos principios de ahí en adelante hay, y hay 40 principios. Y pues lógico que no voy a tener aquí el tiempo para contarle los 40 principios. Pero me impacta que diga primeramente, eso sé, llevo 4 principios de estos enseñándoselos a los hombres a las 5 de la mañana los martes. Pero yo le decía a los hombres, me impacta que el primer principio que Dios quiera decir es guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Y por qué quedó ahí escrito, por la inspiración del Espíritu Santo, la palabra primeramente? Porque es el pecado de millones, la hipocresía, la vida doble, las caretas, la vida supuestamente pública en la congregación, pero terribles en las casas, o en el trabajo, o en el colegio, o en la sociedad, o cuando nadie lo ve. Hay un pecado que es la hipocresía. Y eso es lo que dice la palabra, primeramente quítense la hipocresía. Pero el segundo principio es que le dice que no teman. En el verso 4 dice, mas yo digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada, pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echarla al infierno. O sea que la segunda enseñanza es cómo tratar con el temor. El temor crea lazo, dice la Biblia, pero también la claridad de nuestro maestro es: no teman a los hombres, teman realmente a Dios. Porque Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchos temen a aquel jefe. Estaba hablando con un amigo ayer que me dijo, me tocó renunciar porque mi jefe estaba empecinada en que yo tenía que obligatoriamente, como parte de mi trabajo, ir a las rumbas, a las vulgaridades, a las borracheras. Y yo le dije, pues renuncio. Y ella le dijo, pues renuncio. Uno en la vida con Dios tiene que saber a quién va a agradar. Eso es parte de un principio de vida con Dios. Usted no va a vivir en bendición agradando a todo el mundo. La única preocupación, si usted se quiere preocupar por algo, es: ¿yo estoy agradando a Dios? El tercer principio es que él le dice en el verso 8, pues el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo va a confesar delante de los ángeles de Jehová al final de los días. ¿Nos da vergüenza? Pablo decía, yo no me avergüenzo, ¿cierto? El siguiente principio es que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quiero hacer énfasis en el sexto principio y en el séptimo, y luego usted busca los otros 30 y pico, ¿ok? Porque dice que hubo un rico insensato, ¿sí? Y dice, le dijo uno de la multitud, estoy leyendo 12:13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos, escuchen este principio. ¿De qué se debían guardar? De toda avaricia. Y ahí él da la razón, el por qué. Acuérdense de las preposiciones que les he enseñado. ¿Para qué y por qué? ¿Cierto? Pero siempre en la Biblia está llena de para qué y de por qué. Siempre que hay una instrucción divina, hay un por qué siempre. O un para qué.
Entonces él dice, guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese es el principio para protegernos de la avaricia, tener un balance. Porque miren la historia, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Qué era lo que había hecho? Diga, producido, o sea, tenía un principio de productividad excelente. Y el Señor nunca está criticando la productividad. Es más, si usted quiere sacar principios bíblicos de esta enseñanza, el primer principio es que tiene que ser una persona productiva. Y si quiere sacar un principio mejor, tiene que ser una persona que produzca mucho. Está leyendo la Biblia. Acostúmbrese a leerla así despacito, parando, reflexionando. Dice el Salmos, Selah. Cada vez que usted encuentra la palabra Selah en los Salmos es pare y medite. Uno tiene que tener ese principio para leer la Biblia, porque uno dice, me la voy a leer en un mes y no le quedó nada. O sea, haga Selah, reflexione, medite. ¿Esto es para mi vida? Entonces él le dice, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿quién estaba? El rico, el que había producido mucho. Entonces, ¿qué estaba pensando? Estaba pensando unas cosas chéveres. Miren la mentalidad de este hombre productivo. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? O sea que él era un hombre proactivo, que daba soluciones y que la solución fue muy sabia. ¿Cuál fue la solución? Dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo, derribaré mis graneros, edificaré unos mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Eso se llama ensanchamiento. ¿Amén? O sea, lo que la pastora nos estaba enseñando hoy. Usted es una persona productiva, pero usted tiene que saber educarse financieramente. Usted tiene que ser una persona mayordomo. Una de las cosas que más me impacta de Colombia es cómo se tiene tanto terreno, tantos millones de hectáreas sin cultivar, tanta gente aguantando hambre, pero sin embargo usted va a cualquier plaza, a cualquier Corabastos, y solo en Corabastos de Bogotá son millones de toneladas de comida que se pierden diariamente. ¿Por qué? Porque nunca hay una mayordomía para manejar los alimentos. Por eso el principio bíblico dice, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde. ¿Se acuerdan del Señor Jesús con el milagro de los 5 panes y los 2 peces que sobraron 12 cestas? ¿De dónde fueron las 12 cestas que sobraron? De lo que Él mandó recoger. Fue tanta la multiplicación que comieron los 5,000 hombres, sin contar las esposas y los hijos, y me imagino que quedó un reguero de pan por el pasto y él dijo, no, recojan. O sea que el principio de la mayordomía estaba acá. O sea, este hombre la estaba haciendo bien. Era un hombre productivo, muy productivo, era un hombre pensante, era un excelente mayordomo porque estaba ensanchando sus graneros para que no se perdieran los frutos, pero entonces en el verso 19 la embarra. Y diré a mi alma, hasta ahí todo iba bien, y ahí la mete hasta las rodillas. Miren lo que dice el verso 19. ¿Qué dice el verso 19? Y diré, alma mía, muchos bienes tenemos guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Hablando él yo con yo. Él le diciéndole a su alma, o sea, usted es muy capaz, usted ha trabajado mucho, usted ha sido muy inteligente, ¿quién como yo? ¿Cómo he administrado? ¿Cómo he multiplicado esto que Dios me ha dado? Miren los talentos, miren los apartamentos, las casas, los CDT, los recursos, los préstamos, en oro tengo, en dólar también, en la bolsa también tengo, en todo lado, en el cajón, debajo del colchón, en todo lado tengo. Así que ya tengo tanto que ya. Entonces dice el Señor en el verso 20, pero Dios le dijo, ¿quién le dijo? ¿Y qué le dijo Dios?
necio. ¿Recuerdan lo que les enseñé a una persona necia? Sin instrucción. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando no hay balance. Salmo 127. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Y si Él no vela, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis temprano y vengáis tarde a reposar, porque comeréis pan de dolores. Entonces el Señor Jesús dice, así será, verso 21, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Está entendiendo? Porque la pastora nos decía del crecimiento espiritual. Porque usted puede trabajar mucho, tener muchos talentos que Dios se los dio, porque son de Dios, porque tiene unas habilidades, porque no es ningún flojo, porque ha estudiado, porque se esfuerza mucho, porque trabaja 10, 12 horas al día, y todo eso está bien y ahorrado, pero tiene un corazón para con Dios. En su vida financiera está hablando. Usted puede tener mucho y eso se puede perder en un minuto. Entonces Dios dice, ¿y esto para quién será? ¿Y cómo empezó el Señor Jesús? ¿Contra qué estaba hablando? Contra la avaricia. ¿Y cuál era el principio de la avaricia? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Qué nos ha vendido Mamón, el rey del dinero? Que la vida del hombre consiste en los bienes que posee. ¿Ha hecho alguna vez una reunión de exalumnos? ¿Ha ido una reunión de exalumnos o no es exalumno en ningún lado? Exalumnos del colegio, exalumnos de la universidad, ex compañeros de trabajo. Entonces uno dice, ¿y qué más? ¿Cómo va? No, súper bien. ¿Y cómo va Ramírez? No, Ramírez re bien. Ese man vive en no sé dónde, tiene una casa no sé cuánto, es una empresa no sé qué. Esos son los informes. Nadie dice, tiene un lindo hogar, los hijos son todos juiciosos, nada. Todos los logros e informes se dan alrededor de los bienes materiales. Ahora, con la claridad, ¿es malo los bienes materiales? No. Pero el Señor dijo, pero ¿dónde está lo primero? ¿Estamos acá? Entonces sale el séptimo principio. El séptimo principio está en el verso 22. Y le doy dos más y ahí le doy el resumen de todos los otros, ¿ok? De las otras ocasiones. Entonces le dijo, el séptimo principio es, dijo luego a quiénes les dijo. Digo, a sus discípulos. ¿Quién es aquí discípulo? Amén. Amén. A los únicos que Dios cuenta es a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida. A algunos no les gusta esto, pero es verdad. Y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni gradero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas yo digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, escuchen este verso 28, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, y subrayan esta palabra que la subrayé hace muchos años en mi vida, ansiosa inquietud. Es impresionante que Dios le diga a sus discípulos que estaban en ansiosa inquietud. Subrayan esa palabra que es muy profunda. Es un estado del alma.
Es un estado del ser humano, la ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, o sea, los goyim, los gentiles, pero vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces volvamos a añadirle algo a la productividad. ¿Cómo tú eres productivo? ¿Cómo es tu productividad? ¿Tranquila, pacífica, en gozo, en salud, en disfrute, en descanso? ¿O usted produce de una manera ansiosa que no puede parar? Y todo el día se le volvió que el corazón acá. Eso es lo que Dios está diciendo. Él está hablando de que hay un hombre productivo y luego le dice, pero ustedes, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué ustedes están en una ansiosa? ¿Han escuchado la palabra ansiedad en este siglo XXI? Sí, el siglo XXI está lleno de ansiedad y la gente tiene que tomar medicamentos para la ansiedad, para el estrés, para la depresión. Todo eso es fruto de la ansiedad. Conozco niños 2, 3, 5 años que ya están con depresión y ansiedad, porque crecen aún en el embarazo. Para las buenas embarazadas que están, desde el embarazo las mujeres hebreas se iban los 9 meses a una montaña a cantar, como las de hoy. Y entonces el niño, desde el vientre, hay 3 cosas que todo bebé en el vientre le pasan. El bebé en el vientre escucha, percibe y reacciona. Todo lo que ocurra en el embarazo. O sea, desde el embarazo se le coloca la semilla de la ansiedad al bebé. Y cuando nacen, pues, al trote mar. ¿Cómo es la vida productiva hoy en día? Porque hay un desbalance en la tranquilidad. ¿Está diciendo el Señor que no trabajemos? No, está diciendo el Señor que no lo hagamos con ansiedad. ¿Y cómo es la manera para no hacerlo, quitarnos la ansiedad? Contemplando las aves y las flores. Yo no sé hace cuánto que usted no se va a un parque a mirar las pajaritas. Y usted dice, ¿a qué horas estoy ansioso? El ritmo laboral no nos deja. Yo me acuerdo que cuando me hicieron la cirugía y estaba en recuperación, me dijo el médico que tome aire. ¿Tiene un lugar donde tomar aire? Le dije, casi llorando, sí, en la terraza de mi casa. Y fui a la terraza llorando y le dije, Padre, perdóname. Tengo una terraza donde tengo los árboles así que casi los puedo coger y nunca salgo. Y con el estómago abierto, ahí sí me acordé de que tenía una terraza para respirar. Hay que pararle. El ritmo del corazón. ¿Qué tal el hogar? ¿Qué tal el ambiente matrimonial? ¿Qué tal las enfermedades que entran? ¿Qué tal las relaciones con los hijos? De lo que más uno se sorprende es cómo los hijos tan rápido crecen, ¿no? Y no se disfrutan en muchas ocasiones por la ansiedad, por el correr. ¿Cuál es la palabra para perfecto en la Biblia, en el hebreo? Tamim. Espero que a usted nunca se le olvide. Y la palabra tamim significa una persona balanceada, equilibrada. No es que usted nunca cometa un error en su vida, no. También es una persona que aprende a ser balanceada, busca la perfección en el balance, en el equilibrio. ¿Estamos? Principio 8. Está en el verso 36. No teman, manada pequeña. ¿A quién le gusta que el Señor le diga manada pequeña? O sea, hay otra versión que dice pequeño rebaño.
Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Quién recibe eso? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué usted está acá en el reino? ¿Por qué? ¿Está leyendo la Biblia? Entonces respóndame. Porque el Padre le plació darnos el reino. Por eso estamos en el reino. Vended lo que poseáis. Algunos esto, pues al joven rico esto le dio muy duro. Den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla y destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por favor, subrayen ese principio 8. Todos los días en mi vida veo personas que todos los días le veo tomar decisiones por este principio. No eche discursos. Simplemente analícese a la luz de este principio. ¿Dónde está mi tesoro? Porque donde esté su tesoro, allá estará su corazón. ¿Cómo lo interpretamos a nuestro idioma? A eso usted le dedicará su vida. A eso le dedicará tiempo, porque el tiempo ¿qué es? Vida. Solo hay un sinónimo para tiempo, vida. Se pierde 2 horas de tiempo y fueron 2 horas de vida. Vamos acá. Todos los días los podemos analizar a la luz de este principio. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Cómo yo sé dónde está mi tesoro? A mí me duelen muchos padres y madres que no ven a sus hijos porque hay una señora que se los cuida hasta las 8 de la noche y ella los llama a las 4 de la tarde y dice, ¿cómo le fue a mi tesoro? ¿Usted cree que el niño le cree eso? Que a las 5 o 6 de la tarde usted le pregunte, ¿cómo está mi tesoro? ¿Cuál? ¿El que no ha visto en 20 horas? Seamos coherentes en nuestro hablar, con nuestro actuar. Es fácil cuando tú coges la palabra con celá, con calma y empiezas a decirle, Señor, ¿cómo traigo esto a mi diario vivir? ¿Cómo le pongo balance? ¿Cómo paro? ¿Reorganizo todo? ¿Cómo hago cambios para realmente traer equilibrio? Para demostrar dónde está el tesoro. Estamos acá. Se me acabó el tiempo, pero prométame que lo va a leer. Mire, el siervo vigilante es el 9, el 10 es el siervo infiel, y ahí siguen varios. Están en el capítulo 12, el 11, el 12 y el 13. Y en el capítulo 13, hasta el verso 9 hay 15 principios, ¿ok? Pero hay otra ocasión que yo quisiera leer, porque son 7 ocasiones en total y no las vamos a estudiar todo. Pero la tercera ocasión que el Señor aprovechó fue al sanar en la sinagoga a una mujer encorvada. Eso está en el capítulo 13, verso 10. ¿Cuál fue la tercera ocasión? Déjenmelo ahí para que lo anoten o le tomen foto. La tercera ocasión, la primera ocasión fue a los fariseos, ¿recuerdan? La segunda ocasión, a las multitudes y a sus discípulos. La tercera ocasión, a la mujer encorvada, al sanar a la mujer encorvada, nada menos que en la sinagoga. Entonces mire lo que dice el verso 10. ¿Qué hacía el Señor Jesús en una sinagoga en el día del Shabbat? Diga, enseñaba. Nunca el Señor Jesús dejó de enseñar. Y si tú y yo queremos seguir su modelo, usted debe decir, Señor, ¿yo a quién le estoy enseñando? Cuando el Señor fundó Israel, Él tenía que crear para Israel un modelo educativo. Y el modelo educativo que el Señor creó para Israel está en Deuteronomio capítulo 6. Y en Deuteronomio capítulo 6 dice que los hijos, nosotros los padres,
todo lo que aprendimos y leímos de la palabra lo debemos enseñar a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y dice, cuando estén por el camino, cuando estén en la casa, cuando se levanten, cuando se acuesten, pónganlos por señales en sus frentes, en sus manos, en las paredes. Significa que el Señor siempre quiere que nosotros busquemos una oportunidad para enseñar todos los días. Por eso tú nunca te puedes callar, y yo humildemente y tranquilamente te digo, pilas, que en el día del juicio Dios te va a preguntar a quién le enseñaste. ¿A quién le enseñaste? Tú puedes sacar 40 excusas. ¿A ti te enseñaron? ¿Tú a quién le estás enseñando? Y si quieres empezar, empieza por 10. Amén. Dice aquí que le enseñaba, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo, 6 días hay que la gente debe trabajar, en estos pues vengan y sean sanados, y no en un día de reposo. Tan lindo, ¿no? Entonces en el verso 18 el Señor Jesús les enseña el principio 16, que es el principio de que el reino de Dios es comparado a una semilla de mostaza, un grano de mostaza. Y el principio 17 está en el verso 20, que dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Ok? La cuarta ocasión en que el Señor Jesús enseñó fue al pasar por ciudades y aldeas. ¿En qué ocasión? Diga, al pasar por ciudades. Están anotando estos textos, ¿no? Para que ustedes estudien de Lucas 13, 22 al 35, porque de Lucas 13, del 22 al 35, hay otros principios que el Señor Jesús enseñó. Pero voy a leerles el verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, ¿haciendo qué? Diga, enseñando. ¿Y qué más estaba? Encaminándose para Jerusalén, porque tenía que llegar antes de la Pascua, porque iba a morir como el Cordero de la Pascua. ¿Estamos acá? Y él no estaba con la depresión encima, ya me llegó la hora, a mí que nadie me hable, déjenme a mí solo, yo me meto a meter aguardiente y pepas acá en mi habitación. Nada de esas tragedias. Él aprovechó los tiempos para enseñar. ¿Y a qué ocupaba en los viajes? ¿Qué es lo que más se escucha del apóstol Pablo? Que hizo unos viajes. Viajes llaman misioneros, pero eran viajes de discipulado. Eran viajes de entrenamiento. Porque algunos dicen, yo me voy por Europa de misionero, y se ponen un morral y por ahí de vez en cuando entregan un folleto y se fui a Europa de misiones. Y confunden a Pablo y lo mal comparan. En toda ciudad se sentaba, dice, de día y de noche, no paré de enseñarles. Él se sentaba, alquilaba una casa y se ponía a enseñar desde la mañana. El Señor Jesús dice en Juan, porque el día tiene 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, porque no había luz eléctrica, tienes tiempo para trabajar, enseñando la palabra de Dios. Y Pablo dice, y de día y de noche, nunca cesé de enseñar, de formar discípulos. Ese es el enfoque de una persona de Dios. Yo espero que usted sea una persona de Dios. Amén. Yo espero que usted se arrepienta de sus pecados. Yo espero que usted esté en pacto con Dios y su palabra. Pero yo espero que enseñe. O si no, quedará inconcluso su propósito. Porque Dios nos salvó para que usted sea lindo, bello, tierno, sino para que enseñe. Para eso el Señor nos enseñó. Dice que todos los viajes que hacía era enseñando. Y dijo el Señor, ¿son pocos los que se salvan? Les preguntaron. Entonces viene el principio 18 y le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y ahí hay otra tremenda enseñanza para este tiempo. Porque entre más se acortan los tiempos, más se estrecha la puerta.
Usted mirará con su pereza espiritual, con su mediocridad, con sus propios conceptos, con sus propias filosofías, con sus propias costumbres, con lo que usted considera sus propias maneras de ser. Usted mirará qué hace. Le digo que de pronto no entra. Lea ese texto. Lea. Me gustaría tener acá como el domingo. Alguien nos dijo, ¿cómo uno no se va a arrepentir si desde las 9 de la mañana nos empezaron a dar instrucción bíblica? A las 5 ya el alma estaba convertidita, pastor medio. Solo compartimos Biblia. Si yo tuviera aquí como Pablo, ¿por qué se le mató uno que escuchaba a Pablo? En un Shabbat. No era que estuviera desde por la mañana, no era en esta hora. Ya le cogió la noche, como a medianoche, el hombre estaba ahí muy concentrado en el sermón y ¡pum! Se mató. Y luego, pues sencillo, fueron y lo resucitaron. Esa era la solución para los que se morían, resucitarlos. Porque la fe viene por el oír de la palabra y porque el entendimiento de los principios bíblicos son a través de la palabra. ¿Estamos acá? Hubo una quinta ocasión en que el Señor Jesús vuelve seguro le gustaba comer harto, porque capítulo 14, ¿está siguiéndome en su Biblia? ¿Sí? Lo más incoherente, dice, aconteció un día de reposo, o sea, se fue un Shabbat, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era, diga fuerte, fariseo, estos le acechaban. Y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos les dijo, ¿quién de vosotros, si un asno o un buey cae en un gran pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y ahí sí no le respondieron nada. ¿Es bueno hacer cosas buenas en el día de reposo? Cuando hay tanto fariseísmo de muchas cosas, 600 leyes para el día de reposo que se inventaron, que no están en la Biblia. Y en el verso 7 habla del principio de observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Les contó a los convidados ahí en plena cena, cuando usted fuere convidado a unas bodas, no se sienten en primer lugar, no sea que otro más distinguido que usted esté convidado, y cuando vengan le digan, ¿sabe qué? Quítese de ahí, váyase para atrás. Si tuviéramos ese principio, dejaríamos de pasar vergüenzas en las reuniones. Más bien que le digan, ay, qué pena, puedes hacerte más adelante. Amén. Y por último, en el 14:25 le enseña otra vez a las grandes multitudes que le seguían. 14:25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Y ahí empiezan 1, 2, 3, 4, 5 principios seguiditos. El primero le dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. That's it. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y les cuenta la historia de la torre y luego la historia de un rey que marcha a la guerra. Y termina en el verso 33 diciendo, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia, diga renuncia, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahí sigue, voy en el verso, ese es el principio 28, y hasta el 17 son 17:10, son 40 principios. ¿Ven? Vamos a orar. ¿Le habló Dios? Yo lo único que quiero no es que se aprenda los 40 principios de memoria, que salga con una decisión: yo voy a acatar tu verdad, yo voy a enseñar a otros, yo voy a poner por obra. ¿Puedes cerrar tus ojos un minuto?